Me imagino que a lo mejor en alguna de las asignaturas o en historia de la traducción algo les habrán contado, pero por si acaso, por si alguno tiene interés en saber quién es el patrón de los traductores, he traído unos pocos datos. No se sabe con exactitud la fecha de nacimiento, aunque se cree que es entre el 347 y 348. En una población desaparecida, ¿no?, de la que no se sabe exactamente dónde quedaba, pero sí por las indicaciones que él da, parece ser que está en la actual Eslovenia. Es decir, si miramos, cuando uno está, lo mismo nos pasa a nosotros desde allá, desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Para nosotros es muy fácil, por ejemplo, reconocer mentalmente algunos países, pero otros no, depende de la forma que tengan, y lo mismo de acá para allá. Pero por ejemplo, un país que por su forma es muy fácilmente reconocible es Italia, con esa forma de bota. Bueno, pues al norte de Italia, al noreste de Italia, en esa frontera que va hacia Croacia, ¿no?, y hacia el sur de Hungría, pues ahí está la actual Eslovenia. Entonces, cuando escribe San Jerónimo uno de sus textos, dice: vine al mundo en Estridón, población limítrofe con Panonia y Dalmacia, es decir, entre la costa dálmata y las llanuras húngaras, ¿no?, en la actual Eslovenia. En esa época, ¿no?, estamos en el Imperio Romano, lo normal es que las familias con cierto poder adquisitivo enviasen a sus hijos a estudiar a la capital. Envían, con 12 años, le envían los padres a estudiar a Roma. Y lo que los padres tenían previsto para él es que fuese un funcionario del Imperio Romano. Para llegar a ser un funcionario del Imperio Romano había que estudiar 8 años. 4 años dedicados a la gramática, a la retórica, filosofía, literatura clásica, es decir, una formación plenamente humanística. Y se ve desde muy pronto que a él le fascina la literatura clásica. Los autores griegos y romanos, ¿no?, siente pasión por ellos. Y eso se ve a lo largo de toda su vida, en todos sus escritos. Cuando escribe textos religiosos, que es a lo que se dedicó, siempre tiene el recuerdo de los textos clásicos y procura escribir según las normas de la retórica y de la oratoria, ¿no?, de los autores clásicos. Bueno, una vez en Roma y en contacto con jóvenes cristianos, se convierte al cristianismo, y cuando acaba sus estudios, sus 8 años de estudios, se marcha, porque eso era habitual, durante un año de viaje. Eso todavía, por ejemplo, que Erika Yes lo sabe, eso todavía se practica en Alemania. Los estudiantes, cuando acaban su bachillerato, antes de llegar a la universidad, están un año viajando con la mochila a conocer mundo, para llegar a la universidad con una cierta cosmovisión, ¿no? Un poco haber visto otras culturas, haber tenido contacto con otras gentes, con otras lenguas, etc. Pues eso hace. ¿Y a dónde se va? Pues se va a recorrer la Galia, Francia, y Germania, Alemania. Y se establece durante unos meses en una ciudad alemana, Treveris, porque allí se concentraban las grandes bibliotecas. Pensemos que hoy día es muy fácil, ¿no?, llegar a una biblioteca, pedir este libro, a ver si puedo fotocopiar estas páginas. Pensemos lo que era hacerse con una biblioteca en el siglo IV. Había que copiar a mano los libros. Y como las grandes bibliotecas estaban en Treveris, él lo que hace, se va con un amigo, con un compañero de estudios, con Bonoso, y se dedican durante meses a copiar en Treveris a mano las obras que más les interesan, las obras de Hilario de Poitiers, y se van después con sus
libros copiados a mano de vuelta a Roma. Y esa primera biblioteca que él se empieza a formar la llevará como un caracol durante toda su vida. Allá donde se marchaba, allá donde se establecía, iba con su biblioteca detrás. Fue un viajero empedernido, la verdad. Cuando vuelve de Germania, ¿no?, de Treveris, se establece en una ciudad que existe, Aquileia, en el noreste de Italia. Se establece allí durante un tiempo porque hay movimientos de jóvenes cristianos que estudian la patrística, estudian textos bíblicos. Bueno, también pasa allí una temporada en ese ambiente. Pero su idea, él siempre quiso dedicarse a la vida retirada, a estudiar, a investigar, a escribir, pero retirado del mundo. Ahí ya se le veían maneras de traductor, la verdad. Bueno, y decide marcharse a Siria, y en Siria está 3 años. Finalmente queda bastante descontento de esa vida eremítica, ¿no?, que era como un ideal, como un mito, aislarse del mundo, establecerse en una cueva, escribir, a estudiar, a meditar. Pero claro, pues era como si en uno de estos cerros cada 10 metros hubiese una cueva con un eremita. Que claro, aquello que no había soledad por ningún sitio, y al final terminaban discutiendo, obviamente. Y además, si uno interpretaba de un cierto modo un texto, luego el otro le exigía que se retractase de lo que había dicho. Y Jerónimo de Estridón, que cuando uno se lee sus escritos se da cuenta que tenía un carácter absolutamente endemoniado. Yo creo que a lo mejor por eso la Iglesia nunca se declaró oficialmente santo, ¿no?, o no hizo el proceso de santidad, porque tenía un carácter de verdad fuerte. El caso es que terminaba discutiendo con todo el mundo, ¿no?, y se marcha de Siria y de esa vida eremítica, pero está empeñado en aprender también lenguas orientales. Quiere aprender hebreo, quiere aprender arameo, quiere aprender griego, tiene un afán por el aprendizaje de lenguas, porque ve que es una forma de apertura al mundo y de contacto con otras personas eruditas que están en otros lugares del mundo. Bueno, eso hace que se marche también a Constantinopla, es decir, en la actual Turquía, ¿no? Y allí empieza también a dedicarse a estudiar textos griegos o de la teología griega, y está en contacto con determinados personajes de la iglesia griega. Hay un concilio en Roma, y claro, una persona que sabe lenguas, que conoce el mundo, a la que no le importa ponerse en marcha, no le importa viajar a pesar de las dificultades para viajar que había en el siglo IV, pues rápidamente tiene patrocinadores que le echan el lazo, y va como intérprete, como traductor e intérprete del obispo de Salamina y del obispo de Antioquía, y va a Roma como intérprete y traductor para asistir a un concilio a Roma. En esos momentos, en Roma, el Papa es Dámaso, de origen español, y se da cuenta que tiene delante a una joya. Y claro, cuando uno ve que tiene delante a una persona que le puede ser útil, que además es inteligente, le echa el lazo también. Entonces el Papa Dámaso le contrata como secretario papal. Y está 3 años en Roma trabajando para el Papa, para ocuparse de toda la correspondencia entre Oriente y Occidente, por su conocimiento de lenguas y por su conocimiento de culturas. Entonces fijémonos en estos detalles, porque a veces cuando decimos tradujo la Biblia, no, es que hay muchos aspectos de su vida
que están directamente relacionados con la actividad del traductor. Bien, entonces él se queda esos 3 años en Roma al servicio del Papa Dámaso, y como ocurre en esta vida y en este mundo, por desgracia, que cuando hay alguna persona que destaca por su inteligencia de manera muy especial, pues siempre hay quien da la puñalada por la espalda. Y bueno, ponen en tela de juicio sus conocimientos, ponen en tela de juicio su vida retirada, en fin, que dicen que no es buen trigo todo lo que se ve. En el caso de Jerónimo se ganan muchos enemigos en Roma, y cuando muere el Papa Dámaso, pues muere su mentor, su patrocinador, y se tiene que marchar. En fin, que en realidad se va marchando por enfrentamientos, y porque tampoco supo él, digamos, echar un poco de aceite a todas esas discusiones, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Decide marcharse otra vez a Oriente y se retira a Tierra Santa y se establece en Belén. La primera hospedería que se funda en Belén la funda San Jerónimo junto con su amiga Paula, una viuda romana que se traslada con él a Belén, y que era una rica matrona romana, y es la que dona todo el dinero para la construcción de estas hospederías. Y tiene mucha gracia cuando uno lee sus escritos, porque dice San Jerónimo: Paula, vamos a construir una hospedería para los peregrinos, no sea que vengan a Belén y se encuentren como José y María, que no tuvieron donde alojarse. Así que, por lo que hemos visto, por esos detalles, ¿no?, que he ido contando, en realidad vemos que hay como 4 grandes etapas en su vida. Una son los años de estudio, que terminan con ese viaje, ¿no?, a Germania. Una segunda etapa, que es cuando se retira, decide hacer vida eremítica y se retira al desierto de Siria. Una tercera etapa en la que vuelve a Roma, ¿no?, como secretario del Papa Dámaso. Y la última etapa, la cuarta gran etapa de su vida, que son los 20 y tantos años que pasó en Belén, retirado del mundo. En la iconografía, en la imagen que uno tiene en el arte sobre esa actividad traductora, sobre el patrón de los traductores, predominan las 3 etapas últimas, no la etapa de joven, de estudio. En esos años que pasa retirado en Siria, es la imagen, por ejemplo, cuando yo he conectado mi laptop, se ha visto una imagen de San Jerónimo así dándose golpes de pecho al pobre allí, yo pecador, yo pecador. Bueno, pues esa es la imagen de San Jerónimo más difundida, que responde a los años que estuvo en Siria. Y es muy curioso porque, aunque en esos años que está allí en realidad son entre los 27 y los 30 años, es un hombre joven, ¿no?, la iconografía siempre le representa, o casi siempre, hay excepciones, en ese retiro en el desierto de Siria le representa como un hombre mayor. En realidad esos 3 años tenía entre 27 y 30 años. Los años que pasa al servicio del Papa Dámaso son los que dan lugar a la vestimenta de color rojo, como si hubiese sido cardenal. Pero en realidad, ¿por qué Giovanni d'Andrea dice esto? Porque los otros 3 grandes personajes de la patrística de la Iglesia latina eran San Gregorio Magno, del siglo VI, que fue papa, San Ambrosio y San Agustín. Y San Ambrosio y San Agustín fueron obispos. De manera que en esos 4 grandes escritores, ¿no?, del cristianismo primitivo, había habido un papa
y 2 obispos. ¿Cómo reconocer al cuarto importante que escribía sobre esos temas? Pues poniéndole alguna vestimenta que le distinguiese de los otros 2. Entonces se le viste de cardenal, pero como digamos alusión a la dignidad, ¿no? Como dignidad cardenalicia, es decir, de los que están más cerca del Papa, pero no porque hubiese existido esa institución, sino una manera de distinguirles de los otros 3, de distinguirle de los otros 3. Es decir, esa vestimenta roja hace alusión a los años que estuvo al servicio del Papa Dámaso. Y la última, los años de retiro en Belén, en realidad, ¿no? Y en esencia, es de verdad la que da lugar a la representación de la actividad traductora en el arte. Porque la mayoría de las imágenes que hay de esa etapa, de esos 20 años en que se retira a traducir la Biblia, que es un trabajo que le encomendó el Papa Dámaso, dijo, es una pena, ¿no? Le decía a Dámaso, lees mucho y escribes poco, y el fruto de la lectura tiene que ser siempre la escritura. Y le incita a que escriba, a que todas esas ideas que él tiene, que las refleje por escrito. Así que digamos que esta es la representación, ¿no? de la actividad traductora, mientras está en el monasterio de Belén. Es decir, el santo acompañado de sus monjes, ¿no? Traduciendo, analizando, pero es muy curioso, he traído algunas imágenes donde se ve, cuando está así con sus monjes, donde se ve que hay muchos libros, es decir, se hacen consultas, se buscan textos paralelos, se analiza lo que ya había. No pensemos que San Jerónimo tradujo la Biblia, sí, San Jerónimo y otros muchísimos también. Hubo muchas personas que tradujeron los textos bíblicos. Nada más y nada menos que en Egipto, en Alejandría, 72 personas hicieron una traducción, la Septuaginta. Y hubo muchas personas que habían traducido la Biblia, pero el Papa Dámaso lo que le incita es a que, como tenía un conocimiento tan profundo de los textos y practicaba, digamos, el análisis filológico de los textos, veía el texto original del Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo, comparaba con las traducciones que se habían hecho al latín, ¿no? De ese texto hebreo, e iba haciendo anotaciones al margen de qué ha eliminado el traductor en este pasaje, qué ha añadido, ¿no? Cuáles han sido las omisiones, cuáles han sido las ampliaciones, todo eso que nos explican también en teoría de la traducción como sistema, ¿no? Lo que hace es un análisis comparativo de todo lo que se había escrito hasta ese momento, y con el Nuevo Testamento también. El Nuevo Testamento se escribe en griego, entonces él hace del hebreo al latín, del griego al latín, primero hace un estudio filológico, una comparación, y después ofrece su traducción, pero primero hace un análisis de los textos previos, ¿no? Bueno, ya lo diré, lo digo ya esto. En el siglo XVI, precisamente por ese estudio tan profundo que había hecho San Jerónimo, y la Iglesia toma, digamos, como texto oficial de la Iglesia la traducción que él había hecho, la que se conoce como Vulgata. Por eso fue declarado, digamos, santo de la Iglesia, no solamente padre de la Iglesia, ¿no? Fundamento de la patrística, sino además santo. En realidad se le declaró santo por erudito, por dedicarse a estudiar, a investigar y a traducir. Por eso fue declarado santo.